También soy un mal cristiano, Jaume, porque yo digo que me considero cristiano, pero sin embargo no antepongo mi salvación y todo esto a la nación. Soy un mal cristiano. Entonces, si Cristo se muere y resucita, entonces destruye el acto ético. Ya, si se supera la muerte tiene que ser insuperable porque es lo que en el fondo le da sentido a la vida. No, momento. En realidad, la vida es la fuente de sentido. Y espera, sí, todo. Pregunta que hago, ¿por qué tiene que ser así? Entonces yo digo, veamos la muerte no como una cosa, digamos, como un problema. Es que es así y será siempre así y es estructural. La muerte de alguna manera somos nosotros mismos. En la medida en que solo en el momento en que asumimos la finitud, nos totalizamos y podemos existir auténticamente. En el momento en que nos empoderamos de nosotros mismos, quiere decir que nos tocamos nuestros propios límites, sabemos lo que somos y ahí es cómo se constituye el Dasein. Y entonces hay que preguntarse por qué la finitud, para qué la finitud. Y es que la finitud nos da la posibilidad del acto ético. Es la única respuesta que yo he podido encontrar, y esto no está en Heidegger, he llegado yo, digamos, porque me he encontrado en situaciones como la enfermedad mortal de mi hermana y en situaciones que me han obligado a preguntarme. Y entonces el único sentido que le veo es que la muerte es una oportunidad para el acto ético, porque el acto ético siempre implica un sacrificio, no tiene por qué ser la muerte, ¿eh? Incluso cuando haces un donativo, si tú tienes, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis, tienes una cantidad de dinero que es finita y tú haces un donativo, pues haces un sacrificio de algo que podías disfrutar tú y se lo das a alguien. Has hecho un sacrificio y todo acto ético implica un sacrificio. Imaginaos que tú tuvieras un dinero que crece indefinidamente y que cuando tú quitas una cantidad pues queda igual, ¿no? Entonces ahí no se vería ningún acto ético. Es ético en la medida en que sacrificas algo y siempre va asociada la ética al sacrificio, a algo que haces porque lo tienes que hacer, no porque te guste, no porque te dé nada a cambio, simplemente lo haces porque lo tienes que hacer. Entonces está el sacrificio de toda tu vida, sacrificas tu vida por algo. Por ejemplo, tu hijo se está ahogando y tú no sabes nadar y te tiras al agua a salvar. Esto es como un chiste que me explicaron, que había un filósofo que no sabía nadar, pero vio a alguien ahogándose y se tiró a salvarlo y murió. Se tiró a salvarlo y murió. Es como un... No, tiene un sentido. Y es que el mayor acto ético, si todo acto ético implica un cierto grado de sacrificio, el mayor acto ético es cuando lo entregas todo y entregas tu vida. Y eso es lo más alto. Para mí no hay nada por encima de la nación. ¿Por qué? No simplemente por un tema de idolatría. Es que no hay nada por encima del acto ético. Porque a mí un Dios eterno que se encarna, se sacrifica y luego resucita, lo considero moralmente inferior a alguien que muere de verdad. Y entonces considero que el acto ético está por encima de cualquier Dios omnipotente. Y por lo tanto, para mí la nación está por encima de Dios, porque sus héroes son más, desde el punto de vista ético, que un Dios omnipotente y eterno, que claro, con que es omnipotente no puede hacer ningún sacrificio, no puede morir. Y está claro en la narrativa de Dios, ¿no? Se encarna, se sacrifica para perdonar. Que Dios, bueno, ya sabéis que hay dos personas, el Padre, el Hijo, bueno, toda esta teología, pero el Espíritu Santo, son el mismo, se supone. Yo siempre he tenido esa duda desde bien pequeñito, O sea, pues ya te digo que te lo he comentado, yo fui hasta monaguillo en el colegio. Me he criado en un colegio de monjas, un colegio mixto, concertado, mixto y de monjas y hasta monaguillo, repito. Y siempre me he preguntado, bueno, si Dios es omnipotente, ¿por qué le molesta que yo peque? ¿Qué problema hay? Porque además, si es tan bondadoso, son dudas que yo me he planteado, si es tan bondadoso, porque si me porto mal voy a arder en el infierno. Joder, eran dudas que, bueno, nunca las he soltado así en clase, porque no sé cómo hubieran hecho, pero digo, bueno, no sé, no tiene mucho sentido, pero bueno, crecí y me quedé con los valores simplemente, ¿no? Más que con el miedo a pecar. Pero bueno, perdón, sigue. Pues no, es que se trata de que con 4 preguntas muy sencillas, tengo un vídeo así humorístico, está por ahí colgado, algún día os lo pondré, de un humorista británico, y parece que con 4 preguntas muy sencillas se refuta, digamos, no desde el punto de vista ontológico, que el argumento es un poco más complicado, ya
ya lo expondré algún día, hay una demostración de la inexistencia de Dios, se puede demostrar. Pero imaginemos que Dios existe, un Dios omnipotente, que sería como un señor que tiene un dinero que puede coger y siempre, claro, es infinito, ¿no? O sea, él no hace nunca ningún sacrificio. Y entonces, ¿qué podría estar por encima del héroe? Que es alguien que sacrifica todo por algo, por deber. El héroe no tiene por qué ser simplemente el héroe militar. Esto que ellos han interpretado es falso. El héroe es la madre que se sacrifica por su hijo, por ejemplo, que da la vida por su hijo. Esto es anterior, digamos, al mundo, digamos, del Estado nacional. Pero lo que está claro es que no hay éticamente, al menos a mí no se me ocurre, si a alguien se le ocurre que me lo explique, nada por encima del que sacrifica su vida por un valor superior y no espera ninguna compensación. ¿Conocéis algo por encima de eso? Yo no. Y Dios no lo puede hacer, precisamente porque sería omnipotente. Y la parodia de eso, por eso yo entiendo que Jesucristo, el Gólgota, la muerte de Jesús, es como una broma que hicieron los judíos a las culturas arias, que eran culturas heroicas, para ridiculizar al héroe. Si yo me sacrifico y de aquí a 3 días resucitaré, además lo dice antes, que a los 3 días resucitaré. Entonces, ¿qué sacrificio es ese? Cualquier legionario romano que ha muerto por Roma es moralmente superior a Cristo, porque resucitará, en cambio ese legionario ha muerto, cumpliendo con su deber por su patria, y que, repito, no solo es militar, puede darse en muchas circunstancias. Y a partir de ahí es por lo que yo entiendo que la nación está por encima de Dios, porque lo más alto es el héroe, y no ese Dios omnipotente que no puede sacrificar nada. Digamos, por encima de Dios. Cuando me preguntaron, yo le pregunté a Pedro Pablo Peña, que en paz descanse, en un encontronazo que tuvimos en la red, si para él que era superior Dios o la nación. Me dijo, evidentemente